Tú tienes, Disculpa. sí, tú tienes frío, yo tengo calor, etcétera. La diferencia de percepción puede ser un primer motivo de discordia. Todos los sentidos están en constante movimiento, como radares. Dice Silo, están constantemente activos, como si estuvieran en búsqueda. Así, cuando estoy buscando a los culpables para vengarme de un perjuicio que he recibido, veo, oigo e interpreto todo en función de esta búsqueda. Me absorbe esta idea de venganza y este estado me lleva a acusar a todo el mundo, incluso a quienes no tienen nada que ver con el daño. Para observar el sentido kinestésico, me doy cuenta fácilmente de que experimento sensaciones diferentes según los movimientos de mi cuerpo y su posición en el espacio. Cuando, por ejemplo, estoy bailando en una explanada, corriendo por un prado, moviéndome con un cable en un cable de equilibrio, o cuando me acobardo ante un peligro, siento sensaciones diferentes, como armonía, libertad, vacilación, inseguridad o miedo. Observo que cuando mi cuerpo se pone en movimiento, las sensaciones kinestésicas se detectan también en el espacio de representación, que también se va poniendo en movimiento, siguiendo al cuerpo como un doble. Tuve la oportunidad de experimentarlo cuando estuve en Santiago de Chile el 27 de febrero del 2010. Alrededor de las 2 de la madrugada, un terremoto de magnitud 8.8 sacudió la región durante 3 largos minutos. Un rugido sordo surgió de las entrañas de la tierra y penetró también en las mías. Todo dentro y fuera de mí empezó a moverse. Experimenté una sensación kinestésica y de inestabilidad incontrolable. Estaba hiperconsciente de mí mismo, probablemente porque la sensación no se parecía a nada conocido y porque mi conciencia estaba en alerta máxima. Intenté agarrarme a un mueble, pero fue en vano porque también se movía. La sensación de extrañeza que sentía parecía no tener fin. Mi corazón parecía dejar de latir y no podía pensar en nada. Extrañamente, mientras mi cuerpo seguía el movimiento del paisaje, que se movía con fuerza, yo estaba como paralizado. Esa experiencia me mostró la importancia del sentido kinestésico y relacioné esta sensación con la violencia. En general, cuando me enfrento a la violencia, cuando todo se precipita a mi alrededor, tiendo a paralizarme, a no saber cómo responder a la situación y a bloquearme emocionalmente. Pero cuando consigo mover o activar el cuerpo, cuando activo mi motricidad, la situación se desbloquea. La kinestesia permite que mi energía fluya de nuevo. Rápidamente, mis ideas y emociones, que habían estado congeladas, se reactivan. Esto me permite dar una respuesta a la situación violenta. Llevo mucho tiempo detectando mis sensaciones kinestésicas. Durante la infancia no les presté la atención que merecían, o más bien intenté ignorarlas, como si me molestaran. La timidez, la vergüenza, el miedo, la ira, pero también la alegría, los descubrimientos, la amistad, eran emociones que se manifestaban dentro de mi cuerpo, pero que no se debían mostrar fuera. Cuando se permitía expresar estos sentimientos, resultaba difícil por falta de práctica, de modo que a menudo, como muchos jóvenes de mi generación, me decía, soy el único que se siente así, es mejor no hablar de ello. Aunque los usos y costumbres estén cambiando considerablemente, sigue habiendo hoy en día mucho pudor a la hora de expresar lo que vivimos por dentro. Hablamos de jardín secreto, tema demasiado personal, etc. Esta omisión de la anestesia es sospechosa. Sin embargo, sacarlo a la luz llevaría a revelar las verdaderas motivaciones, intenciones y estados de ánimo. Algunos políticos, por ejemplo, se verían obligados a reconocer que detrás de su compromiso con la justicia, el orden o el bienestar de sus conciudadanos, lo que les motiva es la carrera, el dinero y el prestigio. Sacar a la luz la anestesia también revelaría que además de los pocos fanfarrones y prepotentes que imponen sus reglas a todos los demás, hay miles y miles de personas que podrían orientar el mundo en otra dirección.
Sin duda es necesario comenzar esta educación desde edades muy tempranas, como afirma Daniel León en su estudio sobre el tema, volviendo a la idea de educar la anestesia. Los músicos, para educar el oído, llevan adelante arduos trabajos de reconocimiento de las diversas notas musicales. Dichos trabajos reciben el nombre genérico de solfeo. Tal vez sería posible elaborar un proceso similar, pero dirigido a la educación del sentido cinestésico. Nadie puede escapar a las sensaciones cinestésicas. Ante la violencia, ¿quién no siente que se le hace un nudo en el estómago, se le aprieta la garganta, se le hiela la sangre de miedo o le hierve de rabia? Precisamente con respecto a la definición de la cinestesia, he consultado por curiosidad las definiciones dadas oficialmente y he descubierto, no sin sorpresa, que eran muy evasivas. Para el Centro Nacional Francés de Recursos Textuales y Léxicos, es una sensibilidad orgánica emanada del conjunto de sensaciones internas que suscita en el ser humano el sentimiento general de su existencia, independientemente del papel específico de los sentidos. Para el diccionario Larousse es un sentimiento vago que cada individuo tiene de la totalidad o de una parte de su cuerpo, independientemente de la aportación de los sentidos. En la página web de Wikipedia dice sensación vaga que tenemos de nuestro ser o incluso de nuestro cuerpo, independientemente de los sentidos, o sentimiento que tenemos de nuestra existencia gracias a la sensibilidad orgánica vaga y débilmente consciente en estado normal, que deriva de todos nuestros órganos y tejidos, incluidos los órganos de los sentidos, como el hambre y la excitación sexual. Y finalmente, como último ejemplo, en la revista francesa Psychologie leemos término que ha permanecido ambiguo, que designa un conjunto de sensaciones inespecíficas procedentes del cuerpo, independientemente de los datos de los aparatos sensoriales. También he descubierto que en psiquiatría la cinestesia tiene una connotación patológica, ya que se asocia a depresión, alucinaciones, esquizofrenia o trastornos de la sensibilidad. La mayoría de las definiciones oficiales describen la cinestesia como algo independiente de los sentidos, mientras que, según nuestra concepción, se trata precisamente de un sentido. Esto nos proporciona una herramienta adicional para situarnos en el mundo. A veces tenemos sensaciones borrosas, pero podemos refinarlas y hacerlas más claras aprendiendo a detectarlas. ¿Sigo? ¿Podemos parar? Claro, porque no veas. Si quieres, bueno. Porque aquí recién Sasha Volkov, que conocen, me mencionó un concepto que se llama la interocepción. ¿Qué? Anterocepción. Interocepción. Y es la sinestesia al final. Le voy a mostrar página, voy a compartir. Vale. Entonces, él me decía que se habla hoy de ese concepto, pero en ámbito muy específico, medical casi. Entonces, mira, voy a compartir La página. la página. Voy a compartirla. Mira, una es un blog. Interocepción. Interocepción. El arte de mirarse por dentro. Ah. Pero es la cinestesia, como tú dices, ¿no? Tal como lo define aquí. Impresionante eso, porque mira, hay otra página que voy a montar alguna definición. Los estudios sobre interocepción empezaron con el concepto de medio interno,
de Claude Bernard hacia 1870. Ujú. Un fisiólogo francés creía que el organismo trata de mantener los parámetros de un estado interno normal. Bueno, después menciona, después el segundo párrafo, el concepto de interocepción fue introducido en 1906 por el premio Nobel Sherrington. No utilizó el nombre de interocepción, sino que describió como interoceptivo, etc. Bastante interesante, ¿no es cierto? Mm, Le voy a montar otra página que descubrí claro. buscando. Bueno, el tema a estudiar, creo. Tema muy interesante. Mira lo que dice. Interocepción, escuchar el propio cuerpo. Más allá de los 5 sentidos, es decir, dicen que el otro, ¿no? ¿Qué es interocepción? Creo que es un Mm, tema de, no sé si uno de ustedes le interesa hacer la investigación de eso para tener datos más precisos. Pero habla siempre de las vísceras y de los órganos internos. O sea, habla como de los de la cenestesia que también el negro menciona, ¿no? La temperatura del cuerpo, o sea, la cenestesia refleja, ¿no? No sé cómo se llama, la que uno, bueno, la de los propios órganos, parece que está hablando de eso, ¿no? También habla de emoción Ah, vale, y de pensamiento, del cerebro. vale. Sí, es muy parecido. Hay otro que le voy a montar. Está lleno de información sobre eso. Bueno, es interesante. No sé, no sé. Sí, Augusto, que decía. Que es interesante que haya otra gente que toque el tema, pero tal y como lo plantea Silo, como un todo y como parte del mecanismo, del mecanismo de conciencia, tal y como lo plantea como sentidos internos que funcionan igual que los otros sentidos con respecto a los centros, a memoria, etcétera, es decir, en el conjunto de lo que es la conciencia, no creo que nadie se acerque a plantearlo así. ¿Me explico? Es decir, tal y como lo plantea el negro no es que sea innovador, es que está adelantado siglos, de acuerdo a lo que conocemos, a los estudios que hay o lo que pueda haber, no sé cuánta gente se ha arrimado, se ha acercado al tema. Pero tal y como lo plantea como en un todo, es extraordinario. Me parece que es muy, muy innovador y futurista, ¿no? Y además, aquí no se habla de imagen, de la imagen sinestésica, de la cual nosotros hablamos, que tiene que movilizar el cuerpo, ¿no? Exacto. Pero merece, yo creo, porque es bastante interesante igual, ¿no? Mm, Ese concepto. A pesar de que un poco de experiencia que he visto en los talleres que empecé a hacer con gente que no conocen nuestros elementos, captan de inmediato, ¿no? La noción de sinestesia. eh, sí, sí, es muy fácil y además muy interesante para la gente de
descubrir eso, ¿no? Hay un artículo que decía aprender a conocer su mundo interno, un título, ¿no? Antes. Es decir, que no sé si se interesa a uno de nosotros, yo voy a profundizar un poco, voy a hablar con Sasha, si él tiene más datos, para integrar eso en el trabajo, Ujú. con el aporte y la límites, porque seguro que el negro conocía eso, creo yo. No sé Claro, qué. hay diferentes técnicas, como la técnica que llaman miofascial o el cráneo sacral realmente, que lo que trabaja es con las fascias, que son como esos tejidos que envuelven a los órganos, a los músculos. Y entonces, a través de este trabajo con las fascias, se trabaja también el plano emocional, porque según dicen algunos terapeutas, está muy relacionado No, las fascias que envuelven a todos esos órganos con las emociones. O sea, yo voy, por ejemplo, al acupuntor una vez al mes y me trabaja, a mí me viene bien, tampoco profundizo más, pero es verdad que trabaja esa parte del cráneo sacral, teniendo en cuenta las fascias. Mm. no sé si son gente que trabajan a nivel del cerebro, cuál es la especialidad que le empujan a desarrollar eso. Me parece que es bastante medical. Sí, yo creo que por lo que nos has mostrado, eso parece, ¿no? Que es como muy de órgano. Mm. Sí, Pero bueno, está claro que influye también en las emociones, ¿eh? sí, O sea, es como lo que dice el negro de que las posturas corporales influyen en los estados mentales, que es algo que a lo mejor te interesaba como que lo reflejaras, ¿no? Con respecto a la kinestesia influye en el estado mental. Pues Mm, hay diferentes técnicas donde no solo que también el trabajo con las fascias influye en los estados emocionales. Yo lo he experimentado, es así, ¿eh? O sea, realmente sucede. No es algo pensado, es que sucede. Te tocan ciertos lugares y te produce un registro emotivo. Bueno, pero eso pasa. A mí si te acaricias aquí, en el pecho, te produce un registro emotivo. ujú. Y Alicia, en la relación con lo trabajo que hiciste sobre el cerebro, ¿tú ves una relación a priori? No sé a qué te refieres de trabajos con el cerebro. Porque ellos hablan mucho del cerebro y de la conexión cerebral, por ejemplo, hablan de repetición de actos que, que producen comportamiento casi instintivo, que no son instintivos, pero mecánicos, por la repetición de sensación interna. Bueno, es un temazo, ¿eh? Es un tema, todo el tema de la anestesia, pero es verdad que el tema de la kinestesia, que la postura, ¿no? La postura automáticamente te produce unos registros diferentes. Y, y bueno, yo lo de la anestesia me parece muy interesante observar eh, cómo continuamente todo lo que recibimos nos produce diferentes sensaciones, ¿no? Y entonces a veces, si no atendemos a ellas, ¿no? Tenemos unos registros como difusos, eh, como que nos chupan la energía. Y bueno, poner luz sobre esa sensación que se ha tenido ayuda como a salir de ese estado, ¿no? Eso es lo que yo experimento, ¿no? O sea, como aprender a detectar cómo
la cenestesia es como un radar, la cenestesia y la kinestesia es un radar continuo que nos da información de qué nos pasa ante cualquier situación, ¿no? Efectivamente. Cuando habla de radar, Eso él me habla parece de muy interesante. sinestesia también, Sí, y que a es veces experimental. y las imágenes a veces son como difusas y uno no sabe bien qué le pasa. Y bueno, pues creo que atender a eso es interesante como para superarlo, ¿no? O para tener respuestas más adecuadas. Bueno, Sí, yo. Yo tengo una pregunta porque normalmente los sentidos tienen una localización, pero por supuesto tienen también su espacialidad, o sea, se mueven y se encuentran en un lugar en el espacio de representación. Y con la sinestesia a veces hay sensaciones localizadas, pero a veces la sinestesia es global, como Mm, un registro sinestésico global. Y, y justamente cuando tú dices, Alicia, que tenemos a veces estados difusos, confusos, es claro porque no detectamos la imagen sinestésica, pero mm, esa imagen sinestésica a veces se hace difícil nombrar porque mm, es muy global. O sea, si tengo una tensión localizada mm, o una emoción particular, etcétera, em, es más fácil, pero cuando es una conciencia, por ejemplo, angustiada o conciencia, no sé, otro ejemplo de una conciencia alterada. ¿eh? Alterada, ¿no? Como, alterada de manera... a veces la sinestesia es como una entidad, ¿no? Como un suerte de doble energético, pero no es el doble, pero es como una textura y no sé, una sustancia que habita en todo el espacio de representación, ¿no? O que toma todo el espacio de representación. No sé si me hago entender. Sí, sí. sí, sí, Entiendo, sí. sí, sí, Va- todo cae ahí. Por eso creo La que conciencia es una estructura global. Anestesia, el espacio de representación, el doble, la conciencia, a veces pueden ser muy difuso. globales y entonces... Complejo claro, de diferenciar. mm, Mm. Yo creo Bueno, cuando... que decía Augusto, No, sigue, sigue. bueno, es simple solamente mencionar que en el capítulo siguiente, cuando se habla de registro, eso es el interés. Tengo una sensación difusa, no sé bien dónde está mi espacio de representación, tengo angustia, no sé dónde es, pero el hecho de poner palabra a partir del registro ya ayuda mucho. Pero, bueno, es otro capítulo. El punto es que detectar la sinestesia en sí mismo es todo un tema. Así es. Sí, Que es muy complicado, es muy difícil, lo encuentro muy difícil. Sin embargo, creo que se puede perfeccionar en la detección de ese sentido. A mí eso me ha parecido muy importante, eso que dices ahí de que se puede refinar. que se Billy, puede. Refinar, afinar. Me Entiendo. parece que es muy importante. Primero, reconocer que existe. Yo me he tirado, yo he vivido muchos años, sobre todo cuando se es joven, es verdad que no hay tanto registro cenestésico, no hay tanta atención a la cenestesia. Yo me he tirado muchos años
sin registrar cenestésicamente prácticamente nada, más lo básico, pero porque los actos se registran cenestésicamente, los actos que uno hace en el Sí. momento. Hay un registro cenestésico que me orienta para saber la dirección en la que quiero ir. Si es un acto que me deja una cenestesia de bienestar o es un acto que me deja, me deja violentado, ¿no? Es una cenestesia también muy... Y para mí hay una dificultad primero reconocer y detectar que uno tiene cenestesia y que los actos se registran ahí. Pero para ello tienes que poner la mirada hacia adentro, porque Claro, todo el resto va hacia afuera. Y claro, la kinestesia es al límite, porque sin embargo es el cuerpo en el espacio. Entonces, como no es tan interno, se dice que es un sentido interno, pero me parece al límite. Y la sinestesia y el tacto interno son Son, cosas que hay que mirar por adentro y no estamos educados para eso, ¿no? claro. Y sí, luego hay diferentes profundidades también, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando uno se siente ofendido y entonces ofende, o sea, cuando uno responde con violencia, bueno, de comienzo tú te sientes bien, ¿no? Quiero decir que la anestesia que te produce el acto es, ¿no? De victoria, que también la anestesia, o sea, que tiene muchos niveles de profundidad porque también está muy ligada a lo social, no lo podemos desligar del mundo social en el que vivimos. Entonces a mí hay cosas que aparentemente me hacen sentirme bien porque, bueno, me producen, me siento exitoso o me siento ganador, triunfador. Y entonces ahí eso acompaña una anestesia en una primera capa, que a lo mejor es una anestesia, yo me siento bien, ¿no? Pero luego hay otra capa, más, ¿no? Como que tiene diferentes profundidades, digo. Bueno, sí, porque es un acto, porque efectivamente. responder violentamente, Claro, tiene responder diferentes violentamente, profundidades y si yo aprendo a profundizar, es ahí donde yo puedo, me encuentro con otro mundo de sensaciones que a lo mejor no son las que en un primer momento he tenido. Por eso muchas veces uno dice, me siento bien cuando catarseo, cuando le digo al otro una barbaridad, pero en un momento dos, mi sensación cerestésica, si la atiendo, no es tan interesante, ¿no? Pues Pero, también es por eso que hay diferentes profundidades. pero en el momento en cual yo tengo una imagen violenta, ni siquiera el acto va afuera, pero tengo una imagen de violencia. Yo he observado durante todo un tiempo porque mi tema era el tema de tensiones y no hay un acto violento contradictorio sin acompañamiento de tensión. Siempre va con una contracción de algo. Y luego, claro, después de una catarsis se puede sentirse aliviado y feliz y exitoso, todo lo que dice, pero en el momento que tú piensas algo mal del otro, o que le dices qué puta de madre, o que quiero matarlo, o cualquier cosa que ni siquiera el acto sale afuera, en ese momento, si tú tienes la atención sobre tus registros anestésicos, claramente vas a detectar una tensión, o localizada o global, pero siempre hay una Sí, contracción. Yo no, sí, bueno, me parece que es la base de la anestesia, detectar el nivel, profundidad de tensión, de contracción o de apertura, distensión como base, ¿no? De todo lo que luego va a pasar, ¿no? sí, Sí. claro. Yo veo que el relax, por ejemplo, a mí me ha ayudado a sensibilizar, ¿no? Porque efectivamente eh, a veces de joven no tienes ese registro, así actúas. Entonces, el profundizar en el relax me ha ayudado a comprender mejor la anestesia. Todo ese tema, estar más sensibilizado en la vida cotidiana o Mm. normalmente, ¿no? Trabajar el relax. Y es una cosa interesante cuando en el relax, en un momento
que tenía que hacerlo meses en el cuadro de la disciplina, por ejemplo, y en un momento he tenido como una suerte de angustia, de pánico, porque tenía el registro que ya no existía. Y ahí me di cuenta que en realidad tengo sensación de mí solamente gracias a las tensiones. Que no Y cuando existía por de lo desde el relajada que momento estaba. que no hay tensión, es como si no existiera, pierdo mi yo, mi registro de mí misma, ¿no? Y era, Mm, yo entraba en pánico, o sea, como no, siempre tenía que tensar algo, que sentir algo, Claro, sentiste una como tensión. que era una tensión, como para, existo, o sea, estoy, ¿no? ujú, Bueno, hasta acostumbrarse a, bueno, en fin. Em, o sea, yo creo que el tema de tensión, ujú. sinestesia, distensión, es como para mí la base de todo el resto, ¿no? Obrigado. Sí, sí, sí. Augusto quería decir algo. Varias veces, pero no, no. O sea, de Te cortamos, te cortamos. ese yo que Que yo siempre necesita, si cojo la palabra no la suelto. no, porque Y lo ese yo quiero. necesita sobrevivir todo el tiempo, ¿no? Sí. Como, como ese manejo de tensiones, pero si no detectas tensiones internas, Mm, es claro, no muy está. complicado Y lo difícil, además, Ariane, es que, o sea, tener a- un indicador que te estás poniendo violento, ¿no? mm, digo, Ariane, con respecto a lo que tú decías, que es muy difícil, es como lo de que un mundo mejor es posible, pero ¿cómo se hace? Porque yo no tengo la experiencia de cómo hacer un mundo mejor. Lo que conozco es hacer un mundo peor. Esa es mi experiencia, esa es nuestra experiencia. Claro, es como crear un mundo feminista o donde la mujer sea igual que el hombre. ¿Cómo se hace? Es nuevo, estamos proponiendo algo nuevo. Es lo mismo que vivir sin tensión, es la misma sensación, ¿no? Necesitas tener la tensión porque es lo que tú conoces, es lo que tu conciencia está acostumbrada, ¿no? Entonces, por eso de sentirte como que no te sentías a ti misma si no había tensión, ¿no? Mm, Entiendo, ¿no? Uno está acostumbrado a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Y construir algo nuevo es pisar terreno desconocido, ¿no? El Yo lo tema que del- quería, perdón, Perdón. no, lo que quería es, si queréis, si podéis entrar en el cuadro este de autoliberación, Ujú. donde, Psiquismo. ¿cómo? Que está en el apartado que dice revisión de aparatos e impulsos. Sí. Es después de que habla del espacio de representación y niveles de conciencia, es en ese lugar donde incluye este cuadro. Y viendo esto, cómo se confunden los sentidos y la percepción con el funcionamiento de los centros, o cómo lo confundo yo al menos, cuán difícil es entender qué es una emoción del centro emotivo y qué es lo que yo siento senestésicamente con respecto a esa sensación o a esa emoción. Se me hace muy difícil. Cuando miro este cuadro, entiendo por qué esa dificultad de esto es una emoción, esto pertenece por llamarlo de alguna manera, esto pertenece al centro emotivo, esto es parte del centro emotivo, esta es mi senestesia. ¿Me explico o no? La duda que Mm. quiero plantear. No sé si me explico. Yo no te entiendo. Quiere decir que No veo te entiendo, que pues yo tampoco. lo está hablando de la finalidad del circuito, No, por ejemplo, los No, centros. yo Pero entiendo. eh, estamos viendo el inicio, los sentidos, la captación de la percepción a partir de los centros, que va, bueno, todo un circuito adentro que
y termina por la respuesta, ¿no? A partir del centro. No sé. Claro, claro. Por ejemplo, hablo de, cuando decías aquí sobre las emociones. Lo que quiero decir es que ya a partir de ese capítulo se ve que ya empezamos con dificultad con los sentidos. Solamente la captación del mundo interno externo, sobre todo, ya hay alguna cosa que verificar y funciona más o menos bien. Pero se nos hace más fácil, por ejemplo, comprender cómo funcionan los sentidos externos. Sí. Cómo reciben un estímulo y cómo eso produce una respuesta en un centro, por ejemplo. Eso es fácil de entender, o es mucho más fácil. Cuando se trata de los sentidos internos, tú estás describiendo aquí, por ejemplo, emociones. Ahora no lo encuentro, lo que leí yo antes de inicio. Estamos en la página 12. Y no se entiende, ahí es difícil entender si estás hablando de que son sensaciones sinestésicas o son emociones del centro emotivo. Me explico. Yo no estoy criticando nada, sino que a mí me cuesta, como estábamos diciendo antes, se confunde mucho, vaya, la sinestesia con la respuesta de los centros y con la percepción de lo que me llega de los centros y de las respuestas que dan al aparato sinestésico. Es un movimiento constante y en ese constante movimiento es difícil detectar qué es la sinestesia en todo eso. ¿Me explico o no? Pero, por ejemplo, un sentimiento también es un registro sinestésico. Eso. Claro, claro, pero una cosa es la sinestesia... respuesta, pero la respuesta puede también, o sea, yo puedo responder al mundo, ¿no? O sea, en todo ese circuito se produce una respuesta, pero esa respuesta, porque todo es una máquina, esa respuesta a su vez también conlleva un registro sinestésico. Por supuesto. Por eso os pedía que si queréis abrir, que queréis poneros en este croquis, porque lo explica bien, lo explica teóricamente muy bien, pero de ahí a registrarlo y entenderlo desde el nivel de la experiencia, del registro, hay unos cuantos pasitos en ciertos momentos, ¿no? Sí. Claro, los centros dan una respuesta. Si el estímulo sitúa ¿cómo se dice? A la altura, no me salen las palabras. Bueno, nada, seguir, no me salen las palabras. Claro, yo lo que veo es que todo es una estructura, ¿no? Claro. Y nosotros aquí estamos tratando como para comprender, de ir desmenuzando, ¿no? O diseccionando. Pero, claro, diseccionando para comprenderlo, pero es una cosa bastante global y es, bueno, yo creo que es un tema de atender, pero claro, es difícil a veces distinguir, pero efectivamente toda emoción, todo pensamiento produce un registro en uno también. Entonces empezar a observar eso, ¿no? Igual que toda respuesta también produce una sensación, ¿no? Toda respuesta fuera. Claro. Pero es difícil separar a veces. Es que en realidad creo que no se puede por eso mismo, porque es una máquina en funcionamiento donde todo está ligado. Claro. Y ninguna parte de esa máquina puede parar porque entonces pararía la estructura completa. Sí. Es como si estamos viendo la composición. Claro. El proceso y... Claro. Sí, ya me decía
decía un primero chat, creo, de integrar el esquema del psiquismo. A mí me parece muy, que además es sencillo, porque es un esquema sencillo, y me parece muy representativo, es que aclara muchas cosas el esquema puesto en el trabajo. Sí, sí, Mm. creo que está bien. Podemos seguir, ¿eh? ¿Quiere leer a alguien que no sea yo? Bueno, leo yo un ratito. Espero que no me dé la tos. Luis Alberto Amann aporta una definición innovadora del término que hace que la fenestesia sea clara y experimentable por cualquier persona. Lo que se registra al detectar un estímulo proveniente del medio externo o interno que hace variar el tono de trabajo del sentido que percibe. La fenestesia proporciona datos referidos a presión, temperatura, humedad, acidez, alcalinidad, tensión, relajación, etc. y toda otra sensación proveniente del intracuerpo. Registra, además, el trabajo de los centros, por ejemplo, emociones, operaciones intelectuales, etc. El nivel de trabajo de la estructura por sus indicadores de sueño, cansancio, etc. El trabajo de la memoria y el trabajo del aparato de registro. Y esto está en autoliberación, la nota, ¿no? Esta definición requiere aclarar las nociones de centro de respuesta, registro y niveles de conciencia que veremos más adelante. A diferencia de los sentidos, que se sitúan casi todos a nivel de la cara, no ocurre lo mismo con las sensaciones internas y, mientras que podemos controlar las primeras, decidiendo cerrar los ojos, por ejemplo, es casi imposible actuar voluntariamente sobre las sensaciones tenestésicas, aparte de la respiración. Por ejemplo, me resulta muy difícil detener la aceleración del pulso cuando estoy en peligro. Así, confrontado a una situación violenta, puedo gritar, taparme los oídos o mirar hacia otro lado. Pero no puedo fingir que no percibo nada internamente. No puedo dejar de sentir el nudo que me agarra en el estómago cuando tengo miedo. No puedo ignorar el impulso de ayudar a la otra persona. No puedo reprimir mi discurso ante la injusticia y la infamia. Ignorarlo conduce a la contradicción, que es fuente de violencia. Las sensaciones tenestésicas no mienten y sirven de índice para calmarse, para modificar sus pensamientos nocivos, así como para actuar y expresarse. Comprendo el valor de prestar atención a estas sensaciones internas que se manifiestan en mi espacio de representación, ya que son un marcador indiscutible del estado en que me encuentro y un indicador fiable de lo que debo o no debo hacer. Una cosa únicamente aquí que me aparecía cuando leí esto es que, claro, cuando tú dices aquí que las sensaciones tenestésicas no mienten, claro, pero justamente entonces sería el único sentido que no miente, porque el resto de los sentidos te juegan muy malas pasadas muchas veces. Es que me pareció curioso, porque incluso la kinestesia te puede jugar malas pasadas, o sea, pero la cenestesia efectivamente es un sentido fiel a tus sensaciones internas, que pueden tener mayor o menor criterio de realidad, eso es otra cosa, pero sí Sí, son fieles, ¿no? Me parece muy revelador. sí, Es el es único muy interesante sentido que no porque te eso es engaña. lo que a uno le pasa de verdad. Claro, eso es lo que a uno le pasa. Eso. Me parece- Al menos que viene de la memoria. Pero es que, claro, eso te iba a decir. Está igual que los Pero, otros sentidos conectados a la memoria. Así es que no entiendo por qué decís eso. Yo digo pero porque, Es por aunque decir, venga de la el hecho de memoria, que, el hecho de que te está pasando algo es innegable. Esa parte la entiendo. Es decir, algo te está pasando, es eso fiel. es Ujú, perdón. innegable. Pero de que es real lo que te está pasando, No, no ahí digo ya que hay sea duda. real. no.
No, no, Ah, estamos diciendo que es fiel reflejo de lo que te pasa. No de lo que suceda, sino de lo que a ti te pasa por dentro. Por Sí. ejemplo, estaba yo ok. pensando, digo, la kinestesia. Yo tengo un problema de vértigos que me afecta directamente a la kinestesia. Es decir, es un problema que te produce errores. El cerebro se equivoca, Ujú. piensa que está en una situación que no está y entonces se produce el mareo. O sea que la kinestesia no es fiable en el 100%. La vista, pues ¿cuántas veces uno ve cosas que no son reales, que no se equivoca? El oído ni te cuento. ¿Cuántas veces uno escucha cosas, dependiendo del estado en el que se encuentre, que no tienen nada que ver con la realidad? El tacto, ¿para qué hablamos? O sea, ¿cuántas veces uno percibe una sensación táctil que no es la que es? Sin embargo, la anestesia, yo decía, que no digo que sea fiel a la realidad, pero sí que es verdad Es que que engaña que igual que los otros no, conceptos. porque es fiel a tu estado interno. O sea, es que Pues ahí no hay, ahí no hay el error. caso, el caso que contaba antes, que explicaba Philip, de que cuando estás violentado con alguien y tienes deseo de venganza, todo el mundo es culpable. En ese momento, tu anestesia está tomada por esa Claro, creencia tuya y claro, todo el mundo es culpable, hasta claro, el más guapo y el más Sí, bueno es claro. culpable Es y fiel, quieres vengarte. claro. Entonces, de que es real, o sea, por pero eso, lo cierto es que experimentas eso. Claro, es claro, un sí, sí, reflejo de tu experiencia, no digo que sea O real, sea, no quiere decir, yo entiendo lo que dice Dulce, no ¿entiendes? quiere decir Es que que no sea, yo cuando leí este que sea párrafo, verdadero, que sea correcto. claro, No, sí, ahora ya entiendo mejor. pero es lo que a uno le pasa. o sea, que me duele el estómago cada vez que me violentan, ponte un ejemplo. Es que me duele el estómago, o sea, y eso es una cosa que es inevitable, porque la anestesia es verdad que es muy difícil de controlar. Y entonces, otra cosa es si en realidad me violentaron o no me violentaron, es que yo pensé, pero no fue Mm, así. Eso es otro mundo, sí. pero cuando yo siento esa violencia, aunque no fuera real, a mí me duele el estómago, es una anestesia. Entendido, Entonces, entendido, la me entendí ya. resultó, Entendí. que a lo mejor estoy equivocada, pero quiero decir, cuando leí esto me No, resultó la consecuencia de que digo, coño, es el único sentido que tenemos que es menos engañoso que los otros, me refiero a eso. Por sí, me ejemplo, parece también así, salvo que me recuerdo de una angustia acompañado de dolor. Y entonces es como viene de la memoria, es un recuerdo y en este momento podría tener el registro que es real y no es real, es un recuerdo. O sea, en ese momento es una realidad psicológica, pero no una realidad senestésica, o sea, no estás captando realmente estas sensaciones en tu cuerpo, sino solamente viene de la memoria, no nada, solamente. Claro, pero lo Pero yo que creo dice que aunque Lucy, vengan, sí, pero Pero esa normalmente imagen la anestesia me parece también que no miente, porque claro, siente lo que siente, pero la sí, memoria puede falsear todo. Sí, sí, claro. sí, pero pero aunque la memoria lo falsee, la- sin embargo, la memoria, las imágenes de la memoria están asociadas a La anestesia, visión claro. o sinestesia. Es decir, tú te recuerdas de una persona, no hay solamente la imagen visual, está todo lo contenido, incluso sinestésico asociado a eso. Entonces, es tu realidad de momento aquí. Por ejemplo, tú estás conversando con alguien y un momento tú dices, tú me presionas mucho. Eh, es falso, pero siente adentro una pero él lo presión siente, claro, que viene de claro. que una otra vez me ha dicho tal cosa. Bueno, es muy complicado. Es como que es un sentido que me permite trabajar con mucha fiabilidad. A eso me refiero, ¿no? Y claro, porque yo Espera, digo, espera, lo voy a anotar eso. claro, me permite trabajar con mucha fiabilidad porque eh, me pasa eso. Entonces yo imagino no sé qué y me produce un registro cinestésico. Yo puedo trabajar con eso, con ese Mm. registro que me produce, porque ese registro existe y es real. Otra cosa es todo lo demás, pero el registro está. Entonces me permite hacer unos trabajos que con otros sentidos yo no lo veo tan evidente. Eso. Perdón, pero ¿te pasó ya que te sientes bien, despierta?
Mm. y alguien te dice son las medianoche y de repente te sientas cansada, como de un segundo al otro. Bueno, no podría, o sea, puedo entenderte, no sé Hay si un me registro poner, pero sinestésico de distancia. claro, pero eso me permite a mí Y trabajar y digo contra, o sea, que si alguien me dice que es de noche, entonces resulta que yo me siento cansada. Me permite hacer operaciones, por supuesto, no eso, solamente decía eso, a eso me que, refería, ¿no? que por, por eso me refería a la memoria, ¿no? Por ejemplo, o sea, como, si es tal hora, o por ejemplo, alguien no tienes hambre, pero alguien te habla de una comida que conoces, que te gusta mucho y de repente sientes hambre, pero eso es un dato falso porque no tiene, tu cuerpo no tiene hambre. Mm. O sea, es una imagen sinestésica de memoria, pero que no pasa en este momento en tu cuerpo. De hecho, hay gente que siempre tienen el registro que tienen hambre Y y el dinero hace la felicidad. Entonces buscamos solamente decía mecanismo, que, mecanismo. que creo que es lo que ustedes dicen, que es muy fiel. Entonces tú dices Salvo, que salvo, una salvo que ilusión. viene de una memoria de una imagen sinestésica antigua que se impone y que no relata entonces lo que te pasa realmente. Sí, si lo crees, te va a pasar, pero si no te lo crees, eso es solamente un recuerdo, en otro segundo de nuevo no vas a sentir la misma cosa. Entonces, como solamente digo que Mm. me Hay parece que revisar. Bueno, nada. yo creo que siempre, pero bueno, hay que darle una vuelta. Lo tendré en cuenta, tu sugerencia. Como hay imágenes sinestésicas codificadas a veces, entonces como se superponen y bueno, a Al mí me final, pasa mucho, a mí me eh, pasa mucho. el hecho de observar la sinestesia es un trabajo atencional, Mm. de apercepción directamente. Sí, Claro. total. Tú vas a ver. eh, Entonces, Bueno, pero es que, ¿por qué Philip, tú puedes lo estar mismo que, con problemas sinestésicos y no te das cuenta? También, pero es paralelo y es prácticamente el equivalente a trabajar con el espacio de representación. Si tú no eres consciente de tu espacio de representación, tú no eres consciente de tu sinestesia. ¿Cierto? O Claro. sea, Aquí todo está en el interés del espacio. Sí, sí. claro, es que definitivamente, y si no conoces el trabajo con atención, pues no conoces ni tu espacio de representación, ni tu sinestesia, ni un pito de vaya, nada. No, no va, o sea, creo que está ligada a esas cosas, esas tres cosas, ¿no? Tienes que trabajar necesariamente con la atención, como ya hemos dicho muchas veces, y creo que lo vuelves a decir aquí hoy, para poder Detectar, detectar adentro. Ah, estamos de acuerdo. ¿Seguimos? Mm. digamos, La experiencia de enamorarse muestra la importancia de las sensaciones sinestésicas. Ilustremos esta idea con un ejemplo. Juan se sintió atraído por la estética, las ideas, el tono de voz y los modales de María. Pero lo más importante es que sintió sensaciones internas asociadas a estos atributos y, sobre todo, una fuerte sensación en el pecho. La flecha de Cupido le alcanzó en el corazón y empezó el baile. Todo estalló en su interior y se sintetizó en una sensación global que le abrumó por completo. Los días pasaban y él sentía que nadaba en la felicidad. Todo era positivo en María, incluso sus defectos que consideraba interesantes. Las sensaciones kinestésicas se sumaron a la fiesta y sintió como si estuviera caminando a 50 centímetros del suelo. También sentía que se desconectaba del mundo. Solo María le importaba. Los dos tostolitos vivían en una burbuja, en un estado de beatitud. Todo a su alrededor estaba teñido de ese clima idílico
Los problemas del mundo no existían, todo era hermoso. A veces Juan sentía miedo, mezclado con el temor de que ese objeto de felicidad se le estuviera escapando. Sin embargo, con el tiempo, las sensaciones cinestésicas fueron asentándose en él y le embargaron dulces sensaciones positivas. Sentía por María una gran confianza, ternura, complicidad, y su presencia le reconfortaba. Recordó experiencias anteriores en las que al estado de amor habían seguido sentimientos contrarios. La desilusión se había apoderado de él y su corazón se había endurecido. Poco a poco la persona se había ido despegando de él, tanto que había sentido el impulso de sacarla rápidamente de su vida. El amor inicial se había convertido en indiferencia y a veces en hostilidad, haciéndole pasar del estado más positivo al más negativo. Los defectos del otro, que al principio había visto como rasgos simpáticos, se habían convertido en verdaderos problemas. Este ejemplo muestra cómo la experiencia afectiva se experimenta a través de la cinestesia. Ocurre lo mismo con la violencia, cuyo rechazo es mucho más fuerte cuando se expresa visceralmente que cuando lo hace en el plano de las ideas. Este rechazo conduce a una especie de incapacidad para actuar, porque por encima de todo, uno quiere sacarse el problema de encima. El odio produce violencia que se traduce en imágenes. Por ejemplo, de venganza. Estas me llevan a la acción y finalmente hacen que mi violencia estalle de forma destructiva. El asco, en cambio, me genera una aversión visceral más difusa y me produce una náusea casi paralizante. El acto violento hacia el otro es casi imposible. Por supuesto, rechazo y condeno la violencia, pero sobre todo ha invadido mi espacio de representación y quiero sacarla de ahí antes que nada. Y esto es una nota extraída de Pistas para la no violencia. Del famoso Philippe Moa. Continúa otra nota del mismo libro, que me imagino que Philippe que la ha subrayado porque anteriormente no la habías incorporado, ¿no? Eso, sí. Eso lo traté porque el siglo se refiere mucho a los trabajos de Sartre y de un austríaco que hablan que es recomendable. O sea, si se interesa el tema de lo visceral, muy claro los registros asociados a rechazo visceral. Bueno, leo la nota. ¿Cómo puede provocar un rechazo visceral cuando la cinestesia funciona involuntariamente? Durante un conflicto no decido que se me haga un nudo en la garganta o el estómago. Sin embargo, cuando la violencia a nivel de mis ideas y emociones supera un umbral de tolerancia, se vuelve físicamente insoportable. Las imágenes que hasta entonces habían sido visuales, auditivas, táctiles, a flor de piel, se convierten en cinestésicas y me afectan a través de sensaciones internas. Las sensaciones cinestésicas más profundas me llevan entonces a rechazar visceralmente la violencia. Una sensación cinestésica puede transformar la forma de percibir el mundo. Yo lo he experimentado con mi problema de vista. Soy presbita y astigmático. Lo de presbita, bueno, y astigmático. Y sin mis lentes bifocales, todo lo que veo es borroso y poco claro, tanto de cerca como de lejos. Normalmente, el acto de mirar me provoca tensión, pero si me quito las gafas, aunque todo se vuelve borroso, la tensión desaparece. Esta ausencia visual puede crear otra tensión, una especie de inseguridad kinestésica, pero si consigo relajarme y dejar de centrarme en la vista, poco a poco ya no es la sensación visual la que prima, sino la sensación cinestésica la que se impone. Mi percepción se vuelve más global, como si mi cuerpo y el paisaje que observo se fusionaran.
Sigo mirando con los ojos, pero la mirada ya no parte de los ojos, parte del intracuerpo a la altura del pecho, con más volumen, ciertamente más difuso, pero más amplio. La distensión que percibo se traduce a nivel emocional. Ya no estoy tenso, sino relajado y calmado internamente. También noto que cuando relajo los ojos, más concretamente el interior de los ojos, cuando relajo los globos oculares, la sensación baja por el cuerpo, por la garganta hasta el pecho. Curiosamente, a través de esta distensión de los ojos, la piel del rostro también se relaja, lo que me lleva a observar que el sentido fenestésico comienza por la piel. Este aparato de sentidos encuentra su origen en un tacto primitivo que se ha ido especializando. Se van separando la cosa, va dejando de ser táctil aparentemente, pero todo es un registro en última instancia y en última reducción de tacto. Claro, es bien distinto el ojo al tacto, pero si se tienen datos del mundo externo a través del ojo, a través del oído, es porque este tacto ofrece resistencia. Hay una suerte de tacto que se encuentra en el oído. Todo es tacto. Y esta es una nota de Silo de Canarias 76. Muy interesante esto del tacto, ¿no? El tacto, que todo es tacto, ¿no? En un sentido más primario. ¿Queréis que siga o paramos? Por mí sigue. Vale. Para comprobar cómo el sentido visual se asocia a la fenestesia, realizo dos ejercicios sencillos, útiles para practicar en la vida cotidiana. Primero, observo a una persona a la que llamo Ana para el ejercicio. Ella está ¿Puedes frente a mí. repetir? Perdón, Sí, pero como no escucho bien, ¿puedes repetir sí, la sí. frase? Vale. Para comprobar cómo el sentido visual se asocia a la fenestesia, realizo dos ejercicios sencillos, útiles para practicar en la vida cotidiana. Primero, observo a una persona a la que llamo Ana para el ejercicio. Ella está frente a mí. Mi mirada se focaliza en ella y empiezo a ampliar mi campo de visión hasta 180 grados sin dejar de mirarla. Noto que dejo de centrar la mirada en Ana y que los elementos a derecha e izquierda de los ojos, inexistentes hasta ese momento, ahora también se manifiestan, aunque haya una alternancia entre ambas percepciones, en el centro y a los lados. Mientras que yo estaba literalmente atrapado en la imagen de Ana, ahora mi atención está dividida. Curiosamente me encuentro menos identificado con Ana simplemente por este juego visual. Sigo mirando a Ana, pero ahora amplío el campo de visión a 360 grados. Noto que la sensación cambia y estoy más centrado en mí mismo, aunque siga mirando a Ana. Poco a poco, el centro de gravedad se desplaza de la cabeza al pecho. La sensación parte ahora del centro del pecho, al tiempo que siento los lados, así como lo que está por encima y por debajo de mí, y lo que está por delante y por detrás. Siento que estoy en el centro de una esfera que me abarca horizontal y verticalmente. A partir de ahí, la sensación es puramente fenestésica. El punto de observación se sitúa tanto en mi pecho como visualmente, ya que sigo mirando a Ana, pero ya no estoy focalizado en ella en absoluto, pero tampoco desconectado de ella. Mi percepción se vuelve más global, como si mi cuerpo y el paisaje que miro se hubieran fusionado. Sigo mirando con los ojos, pero la mirada ya no parte de los ojos, parte del nivel del pecho con más volumen. También noté que mi nivel de conciencia había cambiado, que concretamente había aumentado con el efecto inmediato de aumentar mi capacidad de reversibilidad. Y aquí esto hay una nota a Luis Alberto Aman, Autoliberación. En este preciso momento, mi espacio de representación es propiamente esta sensación fenestésica.
¿Comentamos o los dos ejercicios o seguimos? En realidad queda muy poquito. Yo ¿Me acabaré. veis? ¿Acabamos? Es Vale. fácil de practicar eso, ¿no? Sí, sí. En esta posición cargo la imagen de Ana con los mejores sentimientos. Intento sentir su humanidad. Sus atributos se desvanecen. Ya no es hombre ni mujer, sino un ser humano. Un paso más y nuestros espacios de representación se convierten en uno. En su estudio sobre la comunicación de espacios, aplicado a la representación de la perspectiva, Marisa Gabaldón concluye su trabajo con una experiencia idéntica. Hay también como un cambio en la espacialidad. No es mi espacio y su espacio. Es un espacio único en el que se reconoce la profundidad del otro y la propia. Cambia la forma de mirar, todo se armoniza de alguna manera, cómo me expreso, cómo escucho. Desde esa mirada inclusiva, el yo y el tú se encuentran y a veces se convierten en nosotros. Y esta es una nota de trabajo de Marisa Gabaldón, ¿no? Se cierra comillas aquí. Por otra parte, observo que las sensaciones cinestésicas están vinculadas a un órgano como los pulmones, el corazón o el estómago, pero también a la percepción de una realidad interna que no se puede localizar. En efecto, cuando cometo un error, por ejemplo, causando daño a alguien, experimento una sensación interna cinestésica ligada a este acto, pero me resulta difícil localizar esta sensación en el cuerpo. Cuando estoy aprensivo, experimento una sensación de malestar difuso, pero no localizado en ninguna parte del cuerpo. Cuando estoy pensando, tengo una sensación particular que se localiza por encima o alrededor de la cabeza. Estas sensaciones, que no están en ninguna parte en particular y en todas partes al mismo tiempo, están presentes. Ahora, si están ahí, deben estar en alguna parte. Están en el espacio de representación, aunque no tenga ninguna representación visual de ellos, sino cinestésica. Existen casos en que se registra el clima sin imágenes. En realidad hay imagen cinestésica en todos los casos y el emplazamiento de esta imagen difusa general en el espacio de representación perturba las actividades de todos los centros, porque es desde ese espacio de representación desde donde, al surgir las imágenes, se dispara hacia los centros su actividad. Tal emplazamiento de imagen no visualizable, de todas maneras, se da en el espacio de representación y moviliza a los centros instintivos básicamente. Y esta nota es de Silo de Canarias. Para concluir este capítulo, recomiendo la recopilación de comentarios y entrevistas de Silo sobre el tema de la cinestesia realizado por Andrés Coligna. Entonces, ahí está la nota del trabajo de Andrés. Silo y la cinestesia. Y se finí. No he podido seguir muy bien todo porque el sonido va y viene. Mm. Así que Ya. voy a Pero escuchar los comentarios. no tienes el texto. No tienes el texto En este disponible. computador. Estoy Ya, no lo estoy en siento. Mm. Yo he- ¿Quieres que te, lea- Perdón. ¿quieres que te leamos algo específicamente? Sí, De lo que te- pero es que hay partes que me han escapado, pero ya. porque no escucho muy bien en el micrófono, no es muy bueno. Y, y también la verdad es que desde mucho que no hablo y escucho español, así que tengo que ponerme en
Tienes que hacer Es el oídos, esfuerzo. el sentido del oído En tiene la sensación que senestésica del español. readaptarse a identificar, por ejemplo, bueno, nada. Claro, Todo bien. claro, sí, sí, es más complicado. Mm, Si encima no tienes bien el sonido. mm. Bueno, muy interesante sobre todos los ejercicios que planteas, ¿no? De el sentido visual para practicar como el sentido visual y la senestesia, con esos ejercicios de mirada en 180 grados y mirar a 360 grados, ¿no? Sí, Es interesante eso observar qué le pasa a uno cuando hace eso, ¿no? lo Claro, experimenté eso en taller fantástico, ¿no? Realmente. ¿Cómo? sube la... Lo he experimentado en talleres con gente del barrio aquí. Es muy interesante porque captan el registro de eso que menciona, que no es la conciencia de sí, ¿no? Como mira de detrás, es más simple, es una sensación global, que ya es un paso por alguna persona muy importante. A veces me lo comentan cuando encuentro. Es decir, que eh, creo que se puede buscar trucos para conectarse a su celestial. Descubrí ese tema de la lente, por ejemplo, ahora totalmente no veo bien. Lo descubrí y el hecho de descubrirlo hizo que muchas veces ahora, cuando estoy en una relación particular, yo saco mi lente y me cambio el tono. De inmediato me Claro, pone a la Te anestesia. aflojas. claro. Sí, es decir, es un truco, pero quizás hay mucho otro truco que uno puede descubrir. Se recuerda cuando se recomienda poner en la cuña un objeto para hacer la experiencia de, ¿cómo se llamaba? La división atencional. Después de la experiencia de paz, ¿no? Ah, ujú. Bueno, un truco. A lo mejor te tienes que quitar los lentes siempre, Felipe. A lo mejor los puedes botar a la basura y olvidarte de ellos. Pero eso de que la gente descubre que la mirada con los ojos y la mirada no es lo mismo, o sea, Claro, el órgano de los ojos, o sea, con la percepción es con los ojos y la mirada no es con los ojos, es con Mm, otra cosa, Mm, ¿no? mm, ya, Puede venir del pecho, puede venir de atrás de la cabeza o puede venir de... Pero no es con los ojos que hay mirada, con los ojos solamente hay percepción. no, mm, Y una cosa es claro, percibir y otra cosa es mirar, percibir mm, con Entonces, como eso ya como es fundamental, ¿no? sí, sí, En al este parecer, equilibrio. eh, ese que hizo perfumería del Parque Navas, lo encontré el otro día, me hablaba de solamente por el perfume entra en un mundo interior impresionante. No tengo la experiencia, pero mira, con el sentido olfativo. claro. Y luego Bueno, eso la música, por ejemplo, tiene música. esto yo te iba a decir. sí, ¿Cuántas veces uno no cierra los ojos cuando está escuchando una música que te produce unas sensaciones importantes? Cierras los ojos y entonces es muy diferente la mm, anestesia que sí, con los sí. ojos abiertos. Pero el olor también es muy curioso porque a veces uno huele un olor que tiene grabado de la infancia, ¿no? Y Mm, entonces automáticamente te viene toda una serie de registros, de imágenes, de experiencias, ¿no? Te despierta todo un... claro, A totalmente. mí me pasa, por ejemplo, con el jabón en de Pravia, Claro. que es un jabón de los años 50, 60, ¿no? Entonces, cuando lo huelo, a veces es curioso. Sí, sí. A mí me pasa cuando a veces compro
en un desayuno, cuando voy apurado, compro un desayuno en Burger King, que es un taco, un burrito, que tiene huevo y tiene de todo. Y eso te lo dan con unas papitas fritas. Y entonces pido café. Y cuando como esas papitas fritas, que están fritas en aceite, y tomo café, tiene el sabor exacto que tenía un desayuno que hacía mi madre en el pueblo. En Madrid en Madrid no existía eso, que se llamaba pringás. Allí le llamábamos pringás. El pringás era pan frito. Bueno, por lo que desayunábamos era eso, pan frito. Y cuando la cosa venía bien, a lo mejor torreznos o tocino, una cosa. Eso lo teníamos, por supuesto, en la ciudad, se llamaba picatostes. Bueno, pues, pero eso era el pan entero del pueblo, frito, y el sabor del café con ese pan frito en el aceite es exacto al sabor este. Entonces, de pronto, yo nunca me había vuelto a acordar de eso. Y el primer día que compré este desayuno, ¡bum! Me vino ¡bum! El recuerdo de tener 3, 4 años en el pueblo, que yo vivía hasta los 4 años en el pueblo, y de ese sabor exacto. Claro, entonces me trajo rememorar, recordar toda aquella infancia, ¿no? Y el pueblo y mis padres, sí. Bueno. Claro, mira, el sentido de la vista, que luego es el que más usamos, es el que invade el 90% de todo lo que percibimos, es el último que se configura. Porque un bebé tarda como unos 6 meses en tener una percepción, 6 meses o más, no sé exactamente si son más, en tener una percepción visual luego ya normal. Y sin embargo, o sea, es el último que se configura. El olfato, el tacto, el oído son mucho más, se configuran muchísimo antes. Y sin embargo es el que más nos invade, ¿no? En la percepción. Porque uno siempre lleva los ojos abiertos. Entonces, siempre la vista es un sentido que lo invade todo, ¿no? Claro, cuando está adentro de la mamá, está pura sinestesia. Bueno, está el oído que también se oye, pero claro, es pura sinestesia, sí. Puro tacto. Tacto, ¿no? Interesante eso. Que se va como especializando, ¿no? En los diferentes Y sin embargo, ahora, claro, en el mundo que vivimos, que es un mundo audiovisual, tecnológico audiovisual, prácticamente es todo estímulos, todos son estímulos visuales, ¿no? Sí, pero mezclados con mucho sonido, muchas cosas. Y una sociedad muy material, entonces el tacto externo es súper importante. Todo tiene que ser tangible, consistente, concreto, tocar, hasta mentalmente, poder, o sea, que tenga materialidad. Todo lo que es sutil se reconoce menos. Está desprestigiado además. Y la sinestesia es muy sutil, también es así, ¿no? Es un sentido muy sutil. Tiene una gama de percepciones muchísimo más amplia, ¿no? O sea, bueno, no sé, lo estoy diciendo por experiencia, ¿no? Realmente no lo sé, ¿no? Pero es como que tuviera un espectro muchísimo más amplio de percepción para uno que otros sentidos. O sea, la sinestesia, si vas afinando, es súper sutil, tiene unas variaciones infinitas. Sí, observar los sentidos tiene sentido, porque se puede incluso dar dirección, ¿no? ¿Por qué se puede qué? Se puede darlos dirección. ¿Dar dirección a qué? A los sentidos. Por ejemplo, tengo una sensación sinestésica muy
desagradable, el hecho de detectarlo me permite actuar. Después vamos a ver en el otro capítulo eso, precisamente las imágenes. Mm. ¿Cómo voy a actuar? Imágenes, ¿no? Y es por la próxima vez. Bueno, es una ¿Cuándo? clase. ¿Sí? Y otra cosa es que con la sinestesia estoy mucho más identificada que con otro tipo de imagen. Por ejemplo, cuando es un ejemplo de, yo hice esa la cámara de silencio, ¿se dice en español? Ujú. Sí. Sí. Bueno, entonces uno se supone que uno está relajándose mucho y que va soltando el registro del cuerpo. Y, y tienes que llegar a un vacío. Bueno, en fin, o sea, uno hace sus cosas. Y de repente sentía, por ejemplo, una gota, ¿no? de transpiración, porque todo es mucho más amplificado Ujú, en esta situación. Ujú. Y no sé, por ejemplo, hay una gota, ¿no? Y entonces, como mecánicamente lo que me vino, es hacer así, o sea, hacer un gesto, pero la idea es no moverse. Entonces, estoy ahí en lucha entre querer hacer el gesto y no moverme. Y entonces eso, por supuesto, interrumpe el fluir hacia el vacío. Bueno, y de repente me recuerdo que, es una imagen senestésica. Y del momento que me recordé que es una imagen, bueno, yo me manejo bien con las imágenes, puedo hacer em, que se vaya la imagen o no entrar en la imagen o poner la atención en otra cosa, porque es una imagen, o sea, no me identifico mucho con la imagen a esta altura, ujú, pero la ujú, sinestesia eh, pude, con todas las dificultades que a veces surgían para no entrar y no reaccionar compulsivamente o no dejar que la atención sea atrapada por este registro sinestésico, ujú, gracias al hecho que me decía que era una imagen. Entonces, como es una imagen sinestésica, entonces ya tengo distancia, ya puedo, porque mm. si no, la sinestesia me parece que estamos muy Identificados. Claro, identificados, o es sea, verdad. como es Mm, nuestro registro de uno Interno. mismo, ¿no? Es sí. verdad. Como cuando hay, El momento que me digo, pero ese registro de mí misma sinestésica es una imagen, ya ahí hay como una primera distancia y ahí puedo empezar a operar un poco, ¿no? Entonces, me pareció interesante esa caída en cuenta que la sinestesia es una imagen sinestésica, es mm, Quizá podemos decir que la sinestesia es el yo, o tener una sensación que es el yo, el más que, registro. más Mm, que los ojos que son afuera, ¿no? claro, nos identificamos con eso, ¿no? sí, sí. Con esas Entonces, como es sensaciones. un sentido interno, Mm, pero lo que capta este sentido interno es una imagen. ujú, Claro. Y ujú, Igual que todos los sentidos. Se Entonces, transforma en imagen. La Claro. estructura del- claro, pero si no está muy claro esto, se confunde mucho y uno se identifica mucho y justamente es el registro del yo, ¿no? De mí misma, o sea, es sí, difícil, mucho más difícil, por ejemplo, para mí, y creo que para muchos, em, cuando veo algo y no quiero verlo, puedo cerrar ojos o puedo pensar en otra imagen. Cuando no mm, quiero oír, entonces también puedo hacer así o pensar. Bueno, la sinestesia es como difícil de escaparse de la Mm. sinestesia. sí, Por efectivamente. eso digo, entonces como hay una identificación mucho más fuerte Sí, que con todos los otros sentidos, que puedo ujú, manejar más o puedo dirigir más.
escapar más, cerrar, abrir. Los ojos puedo cerrar, abrir, bueno, en fin. Entonces, como la anestesia también es eso, es muy importante, por eso me parece, Sí, sí, porque puedo tener una sensación de mí misma como describías, Philip, del enamoramiento, así de ligereza, o estar identificada con mi doble energético, por ejemplo, como un campo energético, como puede estar identificada mucho con mis tensiones y ciertas emociones y no otras. Mm. Entonces, no, eso solamente va a decir que, claro, es un sentido, pero también lo que capta es una imagen y eso ayuda mucho para decir, para poder identificar. controlarla, ¿no? O dirigirla. Mm, Interesante eso, porque a veces estás, por ejemplo, a veces me ha pasado en el parque, por ejemplo, estoy haciendo una experiencia y hay una mosca, ¿no? mm, eso, Una por mosca que se te posa aquí y entonces no quieres, pero la sensación es tan fuerte que al final, entonces me venía, cuando has dicho lo de la gota, me ha venido la imagen a mí de la mosca haciendo sí, la es lo mismo, es experiencia. lo mismo. Es lo mismo. O tal tensión ahí, o Sí, tal, bueno, cualquier pequeñita cosa, ¿no? sí, 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 es cierto. Mm. Bueno, amigos, Bien, Muy bien. por mi vemos, lado está tendría que... grabado, le voy a transmitir y vemos cuando nos vemos. Vale. En el calendario estamos el 14. ¿Cuál es el próximo capítulo? De la Eh, sensación a la imagen. de Mm. precisamente las imágenes, justamente. Augusto, ¿cuándo nos vemos? Yo iba a proponer, yo he insistido desde el primer día, que me parece que esperar tanto tiempo, separarlas tanto, no me parece bueno. Y a mí no me gusta, desde luego. Yo prefiero hacerlo más seguido, por ejemplo, cada 15 días. En definitiva, cuando proponemos fechas, pasa lo que nos pasó la otra semana, que venían las navidades de todas formas, claro, en medio, pero uno no puede esto, yo tengo tal cosa, y vamos alargando, 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 al final hacemos, y al final, mira, no vino, mucha gente faltó, o sea que en realidad yo creo que es mejor fijarlas cada X tiempo, cada 2 semanas, cada 3 semanas, el tiempo que consideren, que se considere oportuno y hacerlo siempre igual, y ya. Y ya de acuerdo a las prioridades, cada uno verá cuándo y El cómo participa, ¿no? Porque en realidad acomodar tanto las agendas para acomodar a tanta gente, al final fíjate lo que pasa, como hoy. Tratar de acomodar y tal, y entonces vas alargando, alargando, y fue al final un mes y un día y una semana, creo, lo que pues, y a mí se me hace de verdad demasiado lejana una reunión de la otra. Pierdo casi como que se pierde el hilo, ritmo, ¿no? No el interés, pero casi, ¿no? Porque una el vez que vas hilo. perdiendo el hilo Sí, desde luego. sí, sí. Y entonces, ¿qué os parece el 28, no? Es justo dentro de 2 semanas. No sé si el 28 tenemos otras cosas. Tenemos la de la universidad de verano, pero es por la mañana. Ah, es Sí, por la está mañana. bien, ¿no? Sí, 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 yo no tengo ningún problema. Yo Vale. tampoco. El 28 está bien. Pues lo dejamos el 28, que es dentro de 15 días. El domingo 28 Bueno, a dentro las de 8. 14. Está bien. Hasta luego, Nos Ariana. vemos el 28, chao, gracias. Orián, Un abrazo. Hasta Un luego. feliz abrazo. año. Ok, el 28 o 12. Venga, 28. Muy 28 a bien. las 8. Muy bien. Hasta luego. Un abrazo a todos. Un abrazo y nos vemos. Bueno, Nos cuidaros. vemos. Igualmente. Besitos a todos. Besos.
Chao. Chao. Chao.